El déficit de ácido fólico se esconde tras el autismo. Veamos qué dice el doctor Alberto Fernández Jaén. El folato es una vitamina necesaria para numerosas funciones de nuestro organismo. No debemos confundir con el folínico o la leucovorina. Se ha intentado relacionar el déficit del folato o su pobre entrada en el sistema nervioso central con el trastorno del espectro autista. Y de aquí mostrar los beneficios de tratamientos sustitutivos que pudieran compensar esta situación. Sin embargo, estas recomendaciones veremos que tienen claros intereses económicos, por ejemplo, en los test diagnósticos para los pacientes y en los tratamientos posteriores. Sin recurrir a estas evidencias meramente economicistas, los contraargumentos científicos al respecto no permiten en este momento respaldar esta hipótesis relacional entre el trastorno del espectro autista con el déficit del folato, ni de lejos. Pero claro, como decía el profesor de Harvard, el señor Aronson, un descubrimiento sin utilidad puede seguir generando millones si se le rodea de suficiente marketing. El folato es el término general que utilizamos para describir a la vitamina B9 y sus derivados naturales. Está presente en vegetales, legumbres, cítricos y es necesario para numerosos procesos, para la síntesis del ADN, del ARN y la expresión de las mismas, para la producción de glóbulos rojos, para diferentes procesos metabólicos y para el desarrollo neurológico durante el embarazo, para el desarrollo neurológico del feto. La deficiencia de folato o de ácido fólico puede cursar con anemia megaloblástica, defectos del tubo neural en fetos, alteraciones neurológicas, aunque el cerebro se protege bastante bien de los niveles bajos de folato, trastornos metabólicos o complicaciones durante la gestación. No es lo mismo. El folato y el folínico son distintos. El folato son derivados naturales en forma oxidada o reducida de la vitamina B9 y para su acción precisa de varios pasos enzimáticos, es decir, necesita ser metabolizado. El ácido folínico o la leucovorina es una forma ya reducida del folato que no está presente en los alimentos y no precisa para su acción un proceso metabólico para poder tener su función. Pues sí, se ha intentado argumentar de forma inconsistente, pero se ha intentado argumentar la relación entre el folato y el trastorno del espectro autista. ¿En qué medida? Pues por la presencia de altas prevalencias de anticuerpos contra el receptor de folato en las personas afectadas, con niveles bajos de folato en el líquido cefalorraquídeo en la subpoblación particular de casos con trastorno del espectro autista, por la presencia de ciertas mutaciones o polimorfismos del receptor del folato, que se asocia a cierta sintomatología TEA. Se ha intentado definir o describir que la suplementación con leucovorina o folínico puede mejorar los síntomas del trastorno del espectro autista, aunque veremos que esto no es cierto. Fry y colaboradores relacionan la presencia de anticuerpos con los niveles de folato y con la severidad de este trastorno. Sin embargo, hay enormes contraargumentos, enormes argumentos que contradicen esta hipótesis relacional entre el folato y el trastorno del espectro autista. La primera que ya nos llama la atención es que el 70% de personas con trastorno del espectro autista supuestamente tienen ya anticuerpos contra el receptor del folato. No puede haber tanta frecuencia de algo, no puede ser la única causa. Cuando analizamos estos anticuerpos en individuos totalmente sanos, nos los encontramos en el 55% de la población. Tampoco hay diferencia clínica entre las personas que tienen trastorno del espectro autista dependiendo o no de la presencia de anticuerpos. El tratamiento con ácido folínico ha demostrado ser ineficaz, como veremos. Y la paradoja de la ventana terapéutica. Si los anticuerpos contra el receptor del folato generan un trastorno del espectro autista, que es un trastorno del neurodesarrollo realmente temprano, ¿cómo se puede recuperar tras pocas semanas en niños o adolescentes con estos suplementos? ¿Qué otros aspectos lo contradicen? La inconsistencia con la genética del autismo, que cada vez la conocemos mejor, cientos de genes y alta heredabilidad. El propio receptor del folato es un gen aptosuficiente, es decir, que aunque uno de las copias, uno de los alelos no funcione, no vamos a tener ningún tipo de problema. Y desafortunadamente, y de forma realmente preocupante, los conflictos comerciales. Los doctores Cuadros y Sequeira, autores de numerosos trabajos relacionados con los anticuerpos, el folato y los suplementos de folínico, pues tienen intereses económicos, tienen una patente de anticuerpos contra el receptor del folato. Resumiendo, con las evidencias científicas actuales en la mano, debemos recordar que el folato es una vitamina necesaria para la formación y expresión del ADN, para la formación del sistema nervioso durante el embarazo, presente en alimentos, no así el folínico. Se ha intentado argumentar una relación entre el folato y el trastorno del espectro autista. La presencia de anticuerpos contra el receptor transportador en el trastorno del espectro autista, la utilidad cuestionable o, como veremos, inexistente entre los suplementos del folínico y la mejora sintomática del trastorno del espectro autista. Pero los contraargumentos son excesivos. El 55% de personas sanas tienen estos anticuerpos sin tener sintomatología TEA. Las personas con el 50% de la función de este receptor son sanos. La ineficacia del ácido folínico, como veremos. La inconsistencia con la genética actual. Y muchos, pero muchos conflictos comerciales del grupo investigador.
En este momento no tenemos argumentos serios en este momento para defender todo esto.